Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica con este programa. Finalmente lo que queremos es buscar profesionales de la salud para que nos hablen de esas enfermedades más frecuentes que estamos viendo, cómo prevenirlas, en qué momento consultar, signos y síntomas de alarma. Todo ese pasaje que hemos tenido en nuestros libros, Cómo hacer de la cocina una farmacia y las 100 enfermedades más frecuentes, un libro que ustedes encuentran en todas las librerías de Colombia, en tiendas naturistas, en Amazon, y afortunadamente ya en tantos países que se está distribuyendo este libro. Y es eso lo que queremos hacer también a través de estos programas de Conexión Vital. Para las personas que de pronto no se han podido conectar ahora en Facebook, Dr. Rojas, lo pueden ir haciendo también en el Facebook o por internet, buscan telecafé.tv, quienes no tengan televisor a la mano y lo puedan ver a través de este medio también. Hoy para mí es motivo de alegría compartir con uno de mis sobrinos este programa, José Fernando Zuluaga Rojas. Él es médico cirujano, él es especialista en medicina interna, en cardiología, en ecocardiografía, en imágenes cardíacas avanzadas. Y el tema que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con tema libre. Vamos a hablar de todo ese proceso de la enfermedad cardiovascular y demás. Pero me contaba él que estaba dando una conferencia este fin de semana pasado para la Academia de Reumatología. Y yo le decía, pero papi, usted que está dando una conferencia en cardiología, en reumatología, y es que él me dice, es que una de las patologías, bienvenido, cuéntame José, muchas gracias por estar con nosotros, qué bueno que me decías tú de la reumatología respecto a la cardiología. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y es todo un placer para mí estar nuevamente y creo que vamos a cansar a los televidentes de mi presencia aquí en el set. Es decir, lo importante es que todas las patologías, todos los sistemas están siempre conectados, están siempre muy relacionados y la reumatología y las enfermedades reumatológicas y el sistema inmunológico no son ajenas a la afección del sistema cardiovascular directamente
Y es así como hoy en día se habla de patologías como la artritis reumatoidea como un factor de riesgo independiente para eventos cardiovasculares adversos. Luego, no solo la artritis reumatoidea, es decir, muchas enfermedades reumatológicas e inmunológicas están directamente relacionadas con patologías cardiovasculares y están asociadas con desarrollo de infarto agudo del miocardio, de falla cardíaca, de enfermedades valvulares, de enfermedades del pericardio, es decir, un gran espectro de compromiso cardiovascular que en últimas se traduce en falla cardíaca. Una de las cosas que nosotros hablamos mucho en los programas es la superespecialidad, que a veces muchos colegas se centran en una parte del cuerpo, pero tú estás diciendo, no, es que sistema cardiovascular es reumatología, sistema cardiovascular es otras patologías inmunológicas, obesidad, tantas más. Y es entender la integralidad del cuerpo, pues somos todos, no podemos separar un órgano de otro. Pero dentro de ese contexto de la especialidad suya, ¿qué es lo que más consulta la gente? ¿Cuál es realmente la enfermedad más importante de la enfermedad de la patología cardiovascular? No hay ninguna duda, como sucede en todo el mundo, en Colombia pues no es diferente a esta situación, y es la enfermedad coronaria. Es decir, la enfermedad coronaria hoy en día es la enfermedad que de lejos es la primera causa de mortalidad de causa prevenible en todo el mundo. De manera que la enfermedad coronaria es el principal motivo de consulta y sus manifestaciones clínicas son muy diversas, y pues hay que estar muy atentos a cuando ellas se presentan, sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Luego, lo importante en este punto es tratar de identificar cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria, toda vez que cuando se desarrolla la enfermedad coronaria, se desarrolla un evento coronario agudo, o sea, un infarto agudo del miocardio, pues la probabilidad de morir es mucho más alta cuando se compara con otras patologías. Uh-huh. Bueno, ya que hablábamos del cuerpo de una manera sistémica, hoy que tenemos tema libre, vamos a ver esta nota de uno de nuestros compañeros de los Parques de la Salud para hablar también de esa parte integral del cuerpo y del dolor y la reumatología. Quiero compartirles esta historia clínica de este paciente con el doctor Andrés Felipe Rosas. Cuéntame la historia. Bueno, hablamos de una personita que tiene 62 años de edad. El motivo de consulta es que viene presentando unos dolores articulares desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, y últimamente estos dolores se han intensificado. Y él nos cuenta pues que no puede ni estar mucho tiempo de pie, que no puede ni caminar, que se presenta inflamación en los pies, en las manos, ha perdido la fuerza en las manos por el mismo dolor, y podemos observar que dentro de sus diagnósticos está una artritis gotosa, y es cuando ese ácido úrico se nos eleva y aparecen estas bolitas que vemos, por ejemplo, aquí en el codo y que veíamos ahorita en las piernas. Y es porque esa acumulación de ácido comienza a ser, digamos, que una serie de piedras en nuestro cuerpo, y el dolor es supremamente alto, es muy incómodo, puede generar pues dificultad para hacer nuestras actividades del día a día, y pues claramente el tratamiento va muy enfocado en mejorar esa parte nutricional, en mejorar nuestros hábitos de alimentación, en saber que debemos nutrirnos de una forma ideal, un proceso también con acupuntura, con electroacupuntura, con terapia neural para toda esa parte del dolor, y complementarlo con un proceso de desintoxicación, un proceso de quelación para mejorar y comenzar a hacer una respuesta terapéutica positiva en el paciente. Estos nódulos que ustedes ven acá son prácticamente tocar piedras, y son nódulos gotosos o de ácido úrico, tanto en el codo. En esta región no es frecuente verlos, casi siempre es en el gran artejo, en el dedo gordo. Para
que ustedes cada vez se den cuenta cómo el cuerpo reacciona ante todos estos factores nutricionales, falta de actividad física, y de base también pueden existir alguna serie de trastornos metabólicos en este paciente. Importante que conozcan estos nódulos gotosos que generan un gran dolor. Estamos hablando de cardiología y acaban de ver ustedes una nota de ácido úrico y le preguntaba yo a mi sobrino si el ácido úrico le pega al corazón también. ¿Cómo es esa enfermedad sistémica y si tiene algo que ver con el corazón? Sin ninguna duda, la hiperuricemia y en este caso pues una manifestación articular como la gota, por sí sola no afecta directamente el corazón, pero entendiendo que la gota es una patología que se asocia con inflamación articular por depósitos de cristales de urato y estos cristales de urato también generan inflamación sistémica, pues también está asociado con el desarrollo de aterosclerosis acelerada y esto por supuesto contribuye al desarrollo de patología cardiovascular. Y esa es la razón por la cual con frecuencia en los controles de pacientes hipertensos de riesgo cardiovascular, los médicos solicitamos ácido úrico como parte del armamentario diagnóstico en aquellos pacientes que tienen un riesgo incrementado cardiovascular. Recuerden que hoy en día la enfermedad coronaria y la enfermedad cardiovascular por sí misma se considera una enfermedad inflamatoria sistémica. Luego, cualquier enfermedad inflamatoria está asociada con el desarrollo de patología cardiovascular. Y también hay relación de esa hiperuricemia, ácido úrico, gota, con triglicéridos. La dislipidemia es digamos, una vía metabólica diferente. Es decir, la dislipidemia, ya sea por hipertrigliceridemia o por hipercolesterolemia, está basada en el metabolismo inapropiado de los ácidos grasos que ingresan al cuerpo y sobre todo su transporte. Entonces, recordemos que el transporte se hace gracias a la unión de los lípidos, de los ácidos grasos libres, a unas proteínas que se producen en el hígado y estas se unen a ellos y se transportan a diferentes partes del cuerpo, grosso modo. Con la hiperuricemia es diferente y realmente es la relación de la hiperuricemia con el sistema cardiovascular, es el efecto inflamatorio sistémico que produce. Bueno, nos preguntaba uno de los compañeros nuestros tras de cámara, un camarógrafo, que si la cirrosis también, ¿cómo es ese tema de hígado, corazón y las patologías de hígado terminan afectando el corazón o viceversa? Las enfermedades hepáticas digamos, tienen una diversidad muy amplia de manifestaciones cardiovasculares, no solo directamente en el corazón, sino también en la circulación sistémica. Ya habíamos visto cómo el mal metabolismo o la mala producción de proteínas que se unen a los lípidos se asocian con mal transporte de los lípidos o inapropiada eliminación de los lípidos, y esto hace que estos lípidos o estas grasas se adhieran al endotelio vascular y se genere aterosclerosis. Y la aterosclerosis por sí misma, que es el acúmulo de grasa en la pared de los vasos sanguíneos asociado a la presencia de células inflamatorias dentro de ellos, hace que se desarrollen con mayor facilidad patologías como la enfermedad coronaria o la enfermedad cardiovascular. Bueno, esta imagen pues es digamos que muy clara de lo que podría ser un proceso obstructivo vascular. ¿Qué es ese taco amarillo que uno ve ahí? ¿Por qué esos glóbulos ahí, esas bolitas rojas se vuelven como vino tintos en la última? No, esta es una imagen muy explicativa del proceso de la aterosclerosis. Arriba está mostrando una arteria que es completamente sana y los círculos de color rojo son los glóbulos rojos que circulan libremente en ese vaso sanguíneo.
En el segmento de la mitad, en la imagen de la mitad, vemos la primer lesión de la placa aterosclerótica que se llama la estría grasa. Eso es acúmulo de células que se llaman células espumosa, que son simplemente macrófagos llenos de grasa que se comen, es decir, células de la inflamación que se comen la grasa y quedan incluidas en una matriz de células fibrosas que quedan en la parte intermedia de la pared de la arteria. Está encapsuladita. Está como una cápsula. Volvamos sí. a la imagen, por favor, Vanessa. Ahí está encapsuladita. Exactamente. Y en la tercera se rompió esa cápsula. Y en la tercera lo que pasa es que se rompe esa estría grasa, esa placa de aterosclerosis, eso es grasa y músculo y fibrosis, se rompe, entonces produce hemorragia interna y esos glóbulos rojos que están adheridos a la placa, a lo que se rompió, se unen también con plaquetas y con células inflamatorias, se forma un trombo y es lo que ocluye completamente la circulación en esa arteria y es lo que, digamos, con frecuencia se asocia o con infarto agudo del miocardio o con ataque cerebrovascular. Eso, porque todo el mundo dice infarto agudo del corazón, pero es que hay infartos en muchas partes. Eso que vimos ahí no es únicamente en el corazón, eso puede ser en el cerebro, eso puede ser en el pulmón, en cualquier parte del cuerpo puede suceder ese proceso obstructivo. Por supuesto. Ahora, el proceso obstructivo en la patología cardiovascular, cuando el proceso es de origen arterial, es diferente al que es de origen venoso. Esa es la razón por la cual la trombosis en las arterias tienen causas diferentes que la trombosis en los pulmones. Y esa es la razón por la cual el tromboembolismo pulmonar, el mecanismo fisiopatológico, aunque también es trombosis, es completamente diferente al mecanismo fisiopatológico de la trombosis coronaria o cerebral o intestinal o de miembros inferiores o de la retina o de muchos órganos en los que predomina la trombosis arterial. Bueno, vamos a ver estas notas saludables porque hay muchísimas preguntas y yo voy a dejar una pregunta en el tintero para que ustedes ahí no se desconecten y estén muy atentos, porque muchas personas dicen, todo el mundo habla de arteriosclerosis, ¿cierto? De placas, de trombos, y porque nunca hablan de las venas. Y hay una pregunta, ¿será que a las venas no le da eso que mostraron ahora ese dibujito, esos trombos o esas placas de ateromas? Después de estas notas saludables vamos a hablar de este tema. Bueno, se preguntarán ustedes la enfermedad arterial, todos saben que existe la arteriosclerosis, que el infarto porque se tapó una arteria. ¿Y cómo es el tema de las venas? ¿Es que nada más se enferman las arterias? ¿Es distinto ese sistema vascular? ¿Cuál es la diferencia, sobrino? Es una pregunta importantísima. Es que no sabía qué cámara mirar. Me corcharon. Es una pregunta muy importante, porque la estructura anatómica de las arterias es completamente diferente a la estructura anatómica y fisiológica de las venas. Entonces, esto rojo que estamos viendo acá, Sí, ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Esto rojo que están viendo acá es la aorta. La aorta queda dentro del tórax, es la arteria más grande que sale del corazón. De la aorta salen las carótidas, que son las arterias que desde la aorta van al cuello, pero no son la aorta, son las carótidas. Que se tapan también mucho, ¿no? Se tapan con mucha frecuencia y con mucha frecuencia también son causas de ataques cerebrovasculares. Es bueno que quede eso claro, que todo el mundo dice, no, es que tengo la aorta y algo en la aorta, en el cuello no está la aorta. Aquí están las carótidas, la aorta es esta grande que se ven ahí. Eso. Y por acá baja, por detrás de todas esas estructuras, y esta es la aorta. Ahí está el pulmón, ¿no? Estos son los pulmones, y esta es la aorta descendente, y estas son las arterias ilíacas. Y también se pueden ocluir y pueden producir un síndrome que se llama síndrome de Lerich, y es obstrucción de las arterias ilíacas que causan enfermedad arterial periférica. Pero en las venas es completamente diferente. El flujo de las
arterias que pasa principalmente por la aorta, va desde el corazón hacia los otros tejidos del cuerpo. En las venas, el flujo sanguíneo... Miremos esa diferencia. Ah, bueno, perfecto. Entonces, este es el sistema circulación menor, es decir, los vasos periféricos, lo rojito es el vaso terminal de una arteria y lo azulito es el vaso inicial de una vena. La diferencia anatómica son principalmente la capa muscular que tiene uno y otro. Las arterias tienen más capa muscular y más capacidad de contracción que las venas. Por lo tanto, las venas necesitan de otros sistemas para producir un adecuado retorno venoso. Las venas tienen válvulas, que ahí vemos la imagen a la derecha, las arterias no tienen válvulas. Las venas tienen válvulas sobre todo si están debajo del corazón. Es decir, si el sistema venoso se encuentra localizado desde esta porción del corazón hacia abajo, tienen válvulas para que la gravedad no permita que la sangre se devuelva. Sí. Mientras que la parte de arriba no tiene válvulas porque, por el contrario, necesita que toda esa sangre drene directamente al corazón. Pero les explicaba el mecanismo de la trombosis de las venas porque es diferente a la de las arterias. En las arterias se necesita todo lo que veíamos anteriormente, que haya un proceso inflamatorio, que haya formación de placa aterosclerótica, que posteriormente esta placa se rompa para que haya trombosis y todo esto, ¿cierto? En las venas no. En las venas, dado que el flujo de sangre es mucho menor, esta es la vena cava inferior y la vena cava inferior llega directamente al corazón por esta parte y esta es la vena cava superior y llega directamente al corazón por esta parte y ambas desembocan en la aurícula derecha. ¿Por qué es importante la trombosis de las venas? Porque esta trombosis que puede suceder en el sistema venoso pueden en algún momento, por alguna circunstancia, desprender el trombo y este trombo puede viajar hacia el sistema circulatorio menor o al sistema circulatorio del lado derecho. Voy a quitar esta parte del corazón para que se entienda mucho más fácil. Llegan a la aurícula derecha y de la aurícula derecha viajan al ventrículo derecho y este trombo viaja directamente hacia la arteria pulmonar, que es esta rama azul que estamos viendo salir del ventrículo derecho. Y el problema de que este trombo llegue a las arterias pulmonares es que puede producir infartos pulmonares. Entonces, como ustedes pueden ver, el mecanismo fisiopatológico de la trombosis arterial es absolutamente diferente al mecanismo fisiopatológico de la trombosis venosa. En este causa infartos pulmonares porque el trombo se desprende de las venas y viaja hacia los pulmones, y en las trombosis arteriales el trombo también puede viajar, pero la mayoría de las veces se produce por trombosis en el sitio donde está sucediendo el infarto. Bueno, hay muchas preguntas. Hay unas preguntas técnicas, pues tenemos que lograr que tenemos acá a mi sobrino que es internista y cardiólogo, porque alguien nos pregunta sobre la red de Chiari en la aurícula derecha con insuficiencia tricuspidia trivial. Bueno, la red de Chiari no es más que un remanente anatómico normal de una válvula que en el periodo embrionario, o sea, durante la gestación, se llama válvula de Eustaquio. Y lo que pasa es que cuando la persona nace y crece, esa válvula de Eustaquio no involuciona, normalmente involuciona, pero en algunas personas no involuciona, y eso genera una estructura que es muy móvil en esta porción de la aurícula derecha. Eso se llama esta porción de la aurícula derecha. Esto se llama red de Chiari. La red de Chiari no tiene ninguna implicación patológica. Es una cuestión anatómica absolutamente normal de un remanente embriológico. O sea, eso no va a causar ninguna patología. Respecto a la insuficiencia tricuspida trivial, del 90 al 95% de la población mundial tiene o tenemos insuficiencia tricuspida trivial como un mecanismo fisiológico de liberación de la presión de las cavidades derechas. Luego, la presencia de insuficiencia tricuspida trivial no es considerada una entidad patológica ni una valvulopatía. Bueno, como hay tantas preguntas que hablan de pulmón y demás,
El jueves mi sobrino Álvaro Augusto, hermano del doctor José Fernando, pues ellos dos van a estar dirigiendo el programa ese día porque van a hablar de hipertensión pulmonar, ¿está de acuerdo? De problemas pulmonares, de la enfermedad cardiopatía. Tengo al doctor Álvaro Augusto acá atrás de cámaras, mi sobrino también, porque es que tengo muchas preguntas en este momento y nuestra finalidad es eso. Este programa es para ustedes. Pregunta Javier Ardica. Doctor, buenas noches. Siento un ahogo constante en el pecho al lado izquierdo y me dieron perfusión miocárdica, muchos exámenes más y salen bien. Oxigenación por encima del 90%. ¿Qué puede ser? 10.000 cosas. Es decir, insistimos, esto no es un programa para resolver preguntas de consulta. Sin embargo, intentaré explicar el síntoma cardinal, un síntoma como general, que es la asfixia o el ahogo, para que se entienda que no siempre que un paciente tiene asfixia o ahogo tiene una patología cardiovascular. Aunque si bien es cierto, la asfixia o el ahogo es un síntoma que se puede presentar durante una patología cardiovascular, pues también es un síntoma que se puede presentar en otras patologías pulmonares, extrapulmonares, extracardíacas. Lo que sí es cierto es que cuando hablamos del sistema cardiovascular y encontramos asfixia o ahogo y todos los exámenes son normales, recientemente hay publicaciones muy serias en revistas de alto impacto para la cardiología que hablan de la función diastólica del ventrículo izquierdo como una causa preponderante en el desarrollo de asfixia o ahogo en pacientes en quienes todos los exámenes son normales. Entonces, mi sugerencia muy respetuosa es tratar de ahondar mucho más respecto a este síntoma, que es un síntoma bastante inespecífico y que puede ser o puede no ser una causa de patología cardíaca. Ahí le quedaron respondidas a varias personas que nos preguntaban sobre el ahogo en el pecho, dolor en el pecho y toda esa sensación de taco en el pecho, porque, pues, como dice mi sobrino, pueden ser 10.000 cosas. Pues hay que hacer un estudio muy importante. Jenny Alexandra Quintero, tengo un niño de 8 años con prolapso de la válvula mitral. ¿Qué tan peligroso es? ¿Qué es el prolapso de la válvula mitral? Esta es la válvula mitral. Perdón, ¿me pueden mostrar aquí el modelo anatómico? La válvula mitral es la válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. El prolapso de la válvula mitral es que cuando se unen las valvas, ya me pueden mostrar las manos, cuando se unen las valvas se impiden. La válvula mitral tiene dos valvas, dos puerticas. Cuando estas dos se unen durante la sístole, impiden que la sangre se devuelva desde el ventrículo hacia las aurículas, hacia la aurícula izquierda. El prolapso de la válvula mitral es que una de las valvas, una de las dos puerticas, cierra un poco más arriba de lo que cierra la otra. Y esto puede generar insuficiencia mitral. Lo importante de esto no es tener el prolapso de la válvula mitral, sino establecer el grado de severidad de la insuficiencia valvular. Cuando una persona tiene prolapso valvular mitral y tiene una insuficiencia valvular mitral leve, el manejo es con seguimiento. No hay que operarlo ni hay que hacerle ninguna otra intervención, más allá que hacerle un estudio con ecocardiografía rutinariamente cada año. Cuando la insuficiencia mitral en presencia de prolapso valvular es moderada o es severa, el seguimiento debe ser más estrecho porque en algún momento esta persona va a requerir manejo quirúrgico. Bueno, vamos a ir a estas notas de salud que son tan importantes, que es como tratamos de transformar los componentes de la naturaleza en ese suplemento ideal para la salud. Para continuar con este tema hoy con mi sobrino José Fernando Zuluaga Rojas, cardiólogo y médico internista, y tema libre para que ustedes estén muy atentos a resolver sus inquietudes. Veámoslas. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable.
yo estoy acá como en un dilema porque hay unas preguntas supremamente técnicas con unos diagnósticos de alta cardiología y de medicina interna que pues son bien difíciles hasta de hacerlas y responderlas en televisión. Yo trato de hacer las cosas más prácticas, más didácticas, pero si algo, yo les recomiendo que se comuniquen con los parques de la salud y puedan tener una cita con mi sobrino para que sea evaluada esa parte cardiológica. Realmente él trabaja en Bogotá, por asuntos familiares está estos días en Manizales y por eso yo logro para que nos aporte en Conexión Vital sus conocimientos. Pero sí hay unas preguntas bien puntuales. Hay una de Daisy. Tengo arritmia cardíaca, me hacen exámenes y no se ha podido saber qué clase de arritmia él. ¿Qué me recomienda teniendo en cuenta que tengo 39 años? Pues es muy importante tratar de... ¿Qué es una arritmia? Una arritmia es, o sea, el ritmo normal del corazón se llama ritmo sinusal. Es cuando el ritmo, la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto, más o menos con una frecuencia cardíaca constante. Eso es un ritmo normal. La arritmia cardíaca es la que se sale de todos esos parámetros, que puede ser taquiarritmia porque es muy rápida, o sea, cuando el paciente siente palpitaciones, o bradiarritmia cuando es muy lenta. Aturdió a todos. Y el, ay, perdón. Y el paciente, digamos, puede tener palpitaciones, pero realmente los síntomas más importantes son el desmayo, que es denominado síncope, o el mareo. Lo importante en este punto es tratar de establecer qué tipo de arritmia es. Muchas veces, cuando son taquiarritmias, es muy difícil establecer el tipo de arritmia y para poder hacer un tratamiento dirigido y apropiado, pues hay que saber el tipo de arritmia. Cuando esta dificultad sucede, lo más recomendado es hacer un estudio electrofisiológico. El estudio electrofisiológico es tratar por medio de potenciales eléctricos de desencadenar la arritmia y poder establecer en una sala de hemodinámica el tipo de arritmia que se está generando y pues establecer el mejor tratamiento. Muchas veces la ablación de algunas estructuras musculares que desencadenan esas arritmias cardíacas es el tratamiento específico y muchas otras veces el tratamiento es simplemente farmacológico. María Lizarazo nos felicita por llegar a más de 100.000 personas que están conectados pues, o que nos siguen en Facebook. Gracias por las recomendaciones a cambio de una novela, por ejemplo. Sus enseñanzas tan útiles y beneficiosas para todos nos apegan a seguirlo por sus redes. Muchísimas gracias. Veamos esta pregunta que tenemos en pantalla. Juan Hernando Sánchez Castro, buenas tardes. Me descubrieron válvula aórtica bivalva e insuficiencia aórtica leve. ¿Me deben cambiar la válvula? ¿Se pueden? ¿Cómo es eso? Mi sobrino me manda mis videos pues, de sus cirugías de corazón abierto y válvulas y demás. Hablemos un poco de esa patología y por qué la inquietud de él si le deben o no cambiar las válvulas del corazón. ¿Podemos enfocar acá el modelo anatómico, por favor? Aquí ya. Entonces... Ahí está, míralo. No, quiero mostrar esta de acá. Ah, ya, acá. Un poquito más. Ahí, perfecto. Sí. La válvula aórtica es esta estructura. A ver, esta estructura de acá. Sí, ahí está bien. Acá, esta estructura. Ah, la de adentro, la de arriba. Adentro, la de arriba. Venga, yo la señalo acá un poquito. Esta blanquita. Esa blanquita. Acá. Esa es la válvula aórtica. Esa está perfecta. Entonces, miren, esa estructura tiene 3 puerticas. Toma este. Tiene 3 puerticas. Yo ya la voy a mostrar por acá atrás. Perdón. Hágale. Va a acabar con el micrófono y con el modelo. Tiene 3 puerticas, 1, 2 y 3. Cada una de estas puerticas está relacionada con una arteria coronaria y lo normal es que esas puerticas abran y cierran para que salga apropiadamente la sangre desde el ventrículo hasta la circulación sistémica. ¿Qué pasa con la válvula aórtica bivalva o bicúspide? Cuando la válvula aórtica bivalva o bicúspide tiene alteración funcional, es decir, en vez de tener esas 3 puerticas, tiene 2 puerticas que abren y cierran y con muchísima frecuencia, a pesar de tener solo esas 2 puerticas, es una válvula completamente funcional.
Muchas veces esa válvula o no abre bien, y eso se llama estenosis, o no cierra bien, y eso genera insuficiencia, es decir, que la sangre se devuelve desde la aorta hacia el corazón nuevamente, o muchas veces existen las dos lesiones, que no sale bien la sangre, pero también se devuelve la poquita sangre que salió. Cuando la válvula aórtica bicúspide tiene insuficiencia trivial o leve, no hay ninguna indicación de cambiar la válvula porque es una válvula que es completamente funcional. Es decir, una insuficiencia aórtica leve, como la de la persona que hace la pregunta, el televidente que hace la pregunta, que tiene una insuficiencia aórtica leve, a pesar de tener esta anomalía congénita, que también es frecuente, no hay necesidad de hacer ninguna intervención. Lo importante es hacer un seguimiento ecocardiográfico anual, rutinario, para determinar si esta insuficiencia valvular va incrementando con el tiempo. Muchas veces no incrementa la insuficiencia valvular, pero otras veces se incrementa y se vuelve severa, y justo en ese momento es cuando hay que operarla, antes no. Qué bien. Muy tímido usted, ¿no? Qué lindo. Qué bueno uno poder hacer educación así, volver esto espontáneo. A mí nunca me ha gustado hacer programas pregrabados. Prefiero que esto sea así, espontáneo. Y que se caigan las cosas y todo. Y que usted dañe el micrófono. pero esa es nuestra finalidad, realmente hacer procesos educativos. Veamos estas notas saludables y continuamos con muchísimas preguntas que hay en este momento en Facebook buscando Dr. Rojas. Jugo protector gástrico, la alternativa más saludable. Wilson Armando Gómez nos pregunta: buenas noches, doctor Rojas, me hicieron un electrocardiograma y apareció que tengo el ventrículo izquierdo inflamado. ¿Qué puede ser? Nada. No. Porque, ¿cómo sabe el electro que está inflamado el ventrículo? El electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Vanessa, búsqueme una imagen, por favor, que es nuestra productora, de un electrocardiograma y una imagen de un ecocardiograma, para que la gente tenga como esa diferencia, porque tú te especializaste en ecocardiografía y cómo uno complementa al otro. Bueno, quiero complementar esta pregunta porque el electrocardiograma sí puede decir que hay crecimiento de cavidades. Es decir, que porque eléctricamente es un músculo tan grueso que genera voltajes muy altos, se puede decir que el corazón está hipertrófico, o sea, musculoso, como cuando una persona va al gimnasio y hace mucho ejercicio y se pone musculoso, pues, con los bíceps grandes. Lo mismo le pasa al corazón. Y eso eléctricamente tiene una manifestación, pero que por medio de un electrocardiograma podamos decir que hay inflamación del músculo cardíaco, no es cierto. Bueno, muéstrenos esa imagen. Bueno, ese es el electro, ¿no? Bueno, eso es un electro en el que se ve en las derivaciones precordiales un infarto con elevación del segmento ST. Ahí hay un infarto. Ahí hay un infarto, sí. Imagínense, uno interpretar esas rayitas, ese dibujito, y resulta que no está normal. Ahí hay un... No está normal. ¿Saben que yo por eso siempre tuve aquí al fondo esta imagen de un... mostrando pues como el dibujito, siempre he tenido ese signo del electrocardiograma. Pero ellos son los expertos en decir, esa rayita que algo está pasando allá, y es que no conduce bien la electricidad y muestra el infarto. Exactamente, entonces en el infarto lo que sucede es que como esa parte del corazón está aturdida, como cuando una persona se da un golpe en la cabeza y queda como atontada, sí. De hecho así se llama, ese es el término apropiado, aturdido o hibernado, o muerto, pues porque las partes... Muerto el pedacito del corazón. El pedacito del corazón, exactamente. El pedacito del corazón que no recibe sangre también se puede morir. Entonces, esa parte es eléctricamente inactiva. Como es eléctricamente inactiva, produce esas ondas anormales que se producen en un electrocardiograma.
Lo cierto es que, la actividad eléctrica del corazón muestra algunas patologías. De hecho, algunas patologías inflamatorias como la pericarditis, que produce alteración en los voltajes del mismo músculo cardíaco. A ver, itis es inflamación. Que se inflama la membranita que envuelve el músculo cardíaco. El corazón, esto es lo que vemos del corazón, pero el corazón realmente tiene una bolsita. Una bolsita. Que se llama el pericardio. El pericardio, entonces la pericarditis, cuando se inflama eso, sí se puede producir alteración electrocardiográfica, pero en la sí. En la miocarditis, sí. Digamos, no es lo habitual ver cambios electrocardiográficos, como en cambio sí un ecocardiograma. Es esto. Esto es un ecocardiograma transtorácico. A la izquierda de las pantallas están viendo una insuficiencia valvular mitral, que es ese flujo, esos colores que se ven anormales ahí. Arriba de la pantalla se ve el ventrículo izquierdo muy pequeño en la parte. Esta es una foto realmente inapropiada, pues, porque es un ecocardiograma que no está muy bien realizado. Ya, pero todo eso es el corazón. Todo eso es el corazón. No es los colorcitos que vemos ahí donde dice ahí. Esa es la velocidad de la sangre. Okay. Ahí significa aurícula izquierda. Bueno, ya que estamos hablando de todos esos exámenes, se habla de la pericarditis, dice Berta Lucía que tuvo un derrame pericárdico severo. Sí. Y ella pregunta que si eso cuándo le vuelve a repetir o cómo es. Pues idealmente nunca. ¿Qué es eso? Pero hay algunas patologías, ya lo explicamos, hay algunas patologías que producen derrames pericárdicos recurrentes. Entonces, cuando es una patología inflamatoria como la pericarditis, entonces esa inflamación produce acumulación de líquido y eso hace que el corazón quede embebido en un líquido que está adicionalmente contenido por esa bolsa de la que hablábamos ahorita, que se llama el pericardio. Eso se llama derrame pericárdico. Es severo cuando el volumen de líquido que está dentro de esa bolsa pericárdica supera los 500 centímetros cúbicos. Pero digamos que lo importante de esto es que muchas veces, la mayoría de las veces, por enfermedades infecciosas, se produce esa pericarditis y ese derrame pericárdico. Aquí estamos viendo cómo a la izquierda hay un pericardio normal que no está inflamado y como ven a la derecha es un pericardio más grueso, que es un pericardio inflamado y eso es lo que produce las manifestaciones. Pero lo cierto es que hay otras patologías generalmente infecciosas, pero también pues, otras causas como tumorales o inflamatorias sistémicas como el lupus eritematoso sistémico. La esclerosis sistémica progresiva también puede producir pericarditis, pero sobre todo enfermedad coronaria, pero hay otras como la espondilitis anquilosante que también puede afectar el pericardio, digamos, muchas otras entidades inflamatorias sistémicas que también pueden afectar el corazón, pueden causar recurrentemente ese derrame pericárdico y pues necesariamente o hay que drenarlo continuamente o hay que hacer alguna intervención. Pero hay otras patologías que son menos, digámoslo así, chéveres de decir, como las patologías tumorales, metástasis al corazón o patologías primarias del corazón o patologías primarias, tumorales primarias del pericardio, que pueden causar estos derrames y que pues desafortunadamente o se requiere de quimioterapia o de resección o de alguna otra intervención para poder controlar esto. Pero para terminar con ese tema del derrame pericárdico, la principal causa en el mundo de derrame pericárdico sin duda es la falla cardíaca. Qué bien. Bueno, doy fecha porque hoy es 13 de octubre, es decir que 14 y 15, el 15 vamos a estar haciendo, como la continuación de este programa, va a estar también el hermano de mi sobrino José Fernando, el doctor Álvaro Augusto Zuluaga, que ustedes lo han visto pues muchas veces acá también, y ellos van a continuar este tema de la enfermedad cardiológica, pero ya se van a meter con el pulmón, que es una de las especialidades de mi sobrino Álvaro Augusto. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, sobrino, muchas gracias por hacernos educación. Para nosotros es motivo de mucha alegría pues, utilizar estos medios de comunicación para orientar. Esto no es reemplazar una consulta médica, por favor. Hay temas muy difíciles, dime. Gracias a ti, yo la verdad quería destruir más el set, pero no lo logré. No, pero dejó el muñeco sin nada. Total, estén muy atentos todos ustedes a estos programas, ustedes en Facebook, YouTube, Instagram nos dejan todas sus preguntas.
agradecerles de todo corazón por estar con nosotros y los esperamos en una nueva edición. No olviden remisión a las 6 de la mañana. Felicidades. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas.